Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes y que usted me permita entrar a la intimidad de su casa. En esta noche vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude en la predicación, y también tenemos una necesidad de enfermedad. Vamos a pedirle al Señor esta noche que su mano preciosa, poderosa, su palabra llegue a donde se encuentran hermanos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te suplicamos, bendito Dios, Señor, que tu mano poderosa o tu palabra tú la puedes enviar, Señor, desde tu trono, Señor, para restaurar la salud, Señor, de nuestros hermanos, del hermano Martín Gómez, Señor. Restaura sus bronquios, Señor, sus problemas que está acadeciendo ahora, Señor, ahí en el lecho de enfermedad en su casa, Señor. Auxílialo, Señor, y que libéralo, Señor, de ese malestar, de esa situación que está viviendo, Padre. También oramos, Señor, por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Mi hermana Silvia, Señor, de allá de Bishop, Señor, oramos por ella, por los niños, Señor, también que están necesitados, Padre. Ten misericordia de esa familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también por tu palabra, que nos ayudes, Padre bendito, a predicarla, enseñarla, como tú quieres que lo enseñemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ya aproximadamente, 2 días de la proclama, 2 días de finalizar el año. Increíble se fue el año con muchas situaciones, mucha gente pasó a la presencia del Señor, muchas situaciones económicas, de muchos problemas económicos, pero el Señor, gracias a Dios, nos ha sostenido, nos ha mantenido en pie y va a seguir haciéndolo, ¿va? Y nosotros tenemos de seguir confiando y no perder la comunión con Él. La comunión es interesante. ¿Cómo es la comunión con Él? No solamente es de leer, de oír y de guardar, sino también de hablar con Dios. Y una de esas es la oración, la intercesión, el clamor, ¿verdad? Tenemos que mantener un diálogo con el Señor para que podamos tener nuestros oídos abiertos a instrucciones que Dios va a ir trayendo a las familias, ¿verdad? Y nosotros también va a haber momentos en que no vamos a tener quien nos pueda auxiliar, tal vez vamos a estar lejos de alguna persona que nos pueda ayudar en un momento difícil, y por eso necesitamos aprender a oír la voz de Dios y que Él pueda también escuchar nuestra voz, ¿va? Yo creo que debe ser mutuo. Nosotros debemos de oír primero la voz de Dios para que Dios escuche la voz de nosotros, ¿va? Creo que esa es una forma de educadamente hacerlo, ¿va? Porque si no queremos oír la voz de Dios, pues tampoco él tampoco va a oír nuestra voz, ¿va? Pero yo quiero empezar leyéndole unos versículos que son conducentes al tema, ¿va? Que tienen que ver con el tema, y está en el Salmo 17:1. Dice: oración de David, fíjate. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor y presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Qué lindo, ¿va? Qué interesante. Y una vez él tiene la solvencia, ¿va? De decirle al Señor que él no tiene labios engañosos. Y es que, fíjese, esto es bien, bien interesante. Definitivamente él no le está informando a Dios. Dios ya lo sabe. Si él tiene un corazón duro, malo, si tiene labios engañosos, ¿va? Hay muchas clases de labios, ¿va? Labios engañosos o labios mentirosos, ¿va? Pero fíjese cómo le hace ver al Señor, pero me llama la atención cómo es que él divide lo que está pidiendo. O sea, no creo que sea la primera vez que él se dirija a Dios. Esta es una de las formas en que él se dirigía. Y dice: oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor, atender a mi clamor, y presta oído a mi oración.
que no es de labios engañosos. Fíjese que qué lindo, ¿va? Tenía una solvencia para acercarse del Señor. Eso me hace recordar a mí al rey Ezequías, ¿va? Cuando le mandaron a decir con Isaías que se iba a terminar su vida, y él clamó. Y tenía solvencia con Dios, y Dios cuando vio su llanto, oyó su llanto y oyó sus palabras, dice que oyó sus palabras, Dios mandó de regreso al profeta Isaías a extenderle 15 años más de vida. O sea, prácticamente, hermano, Dios le oyó. Fíjese, pero ahorita me acuerdo de esto, porque mira, esa era una sentencia, hermano. Fíjese cómo le mandó a decir, dile a Ezequías que arregle su casa, porque va a morir. Como al paredón va. Pero fíjese, no cabe duda que la comunión que uno tiene con Dios llega a conocer cómo es Dios, no solamente por las experiencias de otros, sino nuestras experiencias personales, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque él conocía al Señor de alguna manera, por eso se atrevió a hablarle como le habló, y entonces el Señor le puso, ahí sí que oyó inmediatamente, dice que oyó la voz de Ezequías, ¿verdad? Oyó el llanto y oyó su oración. Y dice que parece que iba saliendo al patio del palacio cuando el Señor hizo devolver al profeta que regresara y le diera la respuesta de 15 años que le extendía la vida. Fíjese, qué lindo, ¿va? Pero me llama la atención, eso es lo que uno debe conocer de nuestro Dios. Porque fíjese que ahorita me acuerdo de Judas. Judas de alguna manera creo que no se arrepintió, sino lo que él tenía era un remordimiento de lo que había hecho. O sea, él debería de haber clamado a Dios o debería haberse dirigido a Jesús, pero él lo que hizo fue todo lo contrario. Pero yo creo que él a esa altura de la situación que él estaba viviendo, ya era muy difícil, ya era casi irreversible, porque si nosotros solo lo miramos así y no miramos el contexto, no nos recordamos que antes de eso lo definió el Señor en la Pascua, cuando le dio el bocado. Y dice que cuando le dio el bocado, entró Satanás atrás del bocado. O sea, lo poseyó, no fue un demonio, ni fue un espíritu inmundo, sino fue, ahí sí que el mero jefe de ellos, ¿va? Entonces, interesante, ya ahí ya no tenía él como que él había entendido. Digo, tal vez si voy a devolverle, les fue a dar las monedas, las 30 monedas de plata, y, de una manera en que él estaba arrepintiéndose y quería que la situación cambiara, pero ya todo estaba escrito, ¿va? O sea, él era protagonista de ese guión, si se puede decir, ¿va? Por explicar algo, ¿va? Él era parte del escenario ese y a él le tocó jugar ese vil trabajo, ¿va? De haber entregado al Señor. Interesante, posiblemente no tenía oídos, ya Dios no tenía oídos para él por la vileza que había hecho, ¿va? Porque Jesús en algún momento dijo, mejor le hubiera sido mejor no haber nacido. Fíjese qué interesante, qué maldición tan terrible la que se acarrió él al entregarle al Señor Jesús y por dinero, fíjese, ¿va? Qué tremendo, ¿va? Pero bueno, entonces qué importante es que Dios nos escuche, hermano. Qué interesante que Dios oiga nuestro clamor, que Dios oiga nuestra oración. Pero uno dice, Dios lo oye a uno, pero hay muchos personajes en la Biblia y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos pueden dar una mejor pista o nos pueden demostrar de una mejor manera en un momento de necesidad cuando Dios nos puede escuchar, hermano. Hay momentos, hermano, donde uno está solo y necesita la ayuda de Dios y ahí es donde uno debe de tener esa comunión, tiene esas experiencias con Él. Y hay algunos que como David se distinguió, no solamente se distinguió, sino que nos deja ver muchas veces que él oró y de la manera en que él se dirigía al Señor y definitivamente el Señor lo oía. O sea, no es
no es la cantidad o las palabras bien adornadas o muy sofisticadas las que hacen que cambie el corazón de Dios o que Él se mueva. No, no. Algunos que tenían la habilidad de hacerlo lo hacían. Pero otros, por ejemplo, Pedro, cuando se estaba ahogando, él si se pone a recitar un salmo, se ahoga. Solo con el Salmo 23 que hubiera declamado, se ahoga. Él, Señor, ayúdame, que me ahogo. ¿Va? Y el Señor le extendió la mano y lo sacó. O sea, pero lo escuchó, lo oyó. Es que eso es lo importante. ¿A quiénes oye Dios? ¿Y por qué los oye? ¿Y qué es lo que Dios mira y oye de nosotros? ¿Qué es lo que realmente hace que Dios en un momento dado nos escuche? Eso es muy interesante. Eso nos debería de importar mucho. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que abra nuestros oídos para oír la voz de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces miremos otros ejemplos que hay acá. Aquí en la Biblia. Fíjese pues, mire este. Esto el Señor nos lo sugiere. Dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles, otras dice, y difíciles que tú no conoces. Entonces, pero ese clama a mí, yo creo que es un ejercicio, hermano. Ese es un ejercicio, es algo cotidiano, algo constante, algo que nos ejercitamos en clamar al Señor. Pero fíjese qué situación tan linda es esta, que Él nos sugiere, nos da más o menos un tip, si se puede decir de esa manera, o nos da una idea cómo hacer que el corazón de Dios o el oído se voltee a favor de nosotros. Fíjese, clama a mí. O sea, el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, Él nos está diciendo aquí que si lo hacemos, Él nos va a responder. Pero ese clamar no es en voz baja, es en voz alta, que se oye. Y muchas veces nosotros hasta para orar somos penosos, hermano. Ahí nos podemos... No, hable, óigase. Pues Dios, aunque usted no diga nada, pero esté orando mentalmente, mire, un ejemplo. ¿Se recuerda de Ana? A Ana, la estéril. ¿Qué era lo que ella estaba haciendo? Ella estaba balbuceando. Ella estaba, así que como dice en el Nuevo Testamento, salían sonidos indecibles. O sea, ya su alma ya estaba agotada, estaba cansada y salían medias palabras. Y Elí, que ya tenía muy poco discernimiento, la trató como borracha y le dijo, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, yo no soy borracha. Pero era pero fíjese, pero Dios la oyó. La oyó, tal vez no estaba clamando así claramente, ¿va? Pero estaba con el corazón, con el alma, estaba ella quebrantada en la casa del Señor y el Señor la atendió, la oyó. Pero fíjese, ¿por qué la oyó? Porque yo me imagino que ellos llevaban muchos años de ir, porque dice que subían una vez al año a adorar al Señor, y llevaban ofrenda, hacían todo lo que ellos tenían que hacer, ¿va? Como parte de la cultura o de la religión. Pero ella, haber ido muchos años, dice, me imagino que siempre tenía la misma actitud, amargada, enojada, envidiosa, pleitista, con Penina, ¿va? Que Penina, pues yo deduzco que tal vez tenía 10 hijos, porque en un momento dado le quiso dar a entender al Cana, que la amaba mucho. Le dijo, pues no soy yo mejor que 10 hijos. Quiere decir que a lo mejor hasta 10 hijos tenía con Penina. Entonces, y ella ni uno, hermano. O sea, ella prácticamente ya estaba cansada de orar al Señor. Yo digo, no dice la Biblia eso, pero yo deduzco que, si usted me lo permite, esa como que era, digo, si esta no me sale, ya no pido. Y esa fue la vencida. Esa fue en la que Dios puso atención, pero ella tomó una actitud diferente. Si pudiéramos, yo puedo deducir esto, ella cada año oraba,
porque cada año miraba el mismo problema. Y entonces yo me imagino que en ese momento ella dijo o todo o nada. Y en ese momento cedió y preparó el ambiente para que Dios le oyera. Es que, miren, el plan que tenía Dios para ella era tremendo. Le iba a dar a un hombre extraordinario, que fue un profeta, que fue un juez, que fue un sacerdote. Tenía 3 oficios, hermano. Y yo casi lo veo casi perfecto, hermano. Casi perfecto. Tal vez solo en el error de haber puesto a sus hijos, ¿va? En el área financiera. Fíjese qué peligroso es, ¿va? Ahí como que falló. Pero de ahí, si usted lo ve, él mismo, en un momento dado, le dice al pueblo: si yo les he robado algo, les he hecho algo indebido, pues demándenmelo. Y dice que el pueblo se quedó callado. O sea, tenía él, tenía fundamentos. Él sabía cómo había obrado, cómo había tratado. Y en algunas oportunidades, fíjese, dijo él: si yo dejare de clamar, de interceder por mi pueblo, que se me pegue mi lengua al paladar, dijo. ¿Por qué? Por el oficio que él tenía, que era sacerdote, que era un juez, o sea, tenía una responsabilidad con el pueblo. Entonces él definitivamente era alguien que conocía a Dios para poder interceder por el pueblo, ¿va? Qué interesante tener ese tipo de confianza y conocer a nuestro Padre, ¿va? Qué le gusta y qué no le gusta. Por ejemplo, mire, estos son otros que Dios oyó. Mire, Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar. Usted sabe de qué estamos hablando, de Ismael, uno de los hijos de Abraham. Pero fíjese, dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Le voy a leer un poquito antes. Se levantó pues Abraham muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir a mi niño. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Aquí no dice que oyó la voz de ella. Fíjense qué interesante. Pero ¿de quién era hijo? Del padre de la fe. Mire qué interesante, hermano. En algún momento nosotros estamos lejos de nuestros hijos. Están necesitados de Dios, y no está usted ni dándose cuenta, ni está intercediendo. Pero como usted tiene esa disciplina, como usted tiene esa forma linda de interceder por Dios, aquí no escuchó a la madre, escuchó al hijo de los lomos de Abraham. Abraham, no sé si estaba orando o estaba triste, o sabe qué le pasó cuando tuvo que echar a su hijo a la casa por la situación en que estaban viviendo. Y oyó Dios, pero me llama mucho la atención, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Dónde está? Pero fíjese, qué interesante esto. Fíjese, Dios oyó la voz y puso a que no hablara el ángel con el muchacho, sino que hablara con la madre. Prácticamente desde el cielo estaban entablando una comunicación, estaban poniendo paz, tranquilidad y la provisión, ¿va? Pues levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahí lo estaba bendiciendo en un momento, hermano, en que se le estaba acabando la vida, en que ella ya no tenía esperanzas, hermano. Pero mire cómo Dios puede cambiar en un rato una situación de estas, hermano. Pero es cuando, fíjese qué interesante, cuando uno tiene hijos que son de la descendencia de los de la fe. Por eso usted debe reposar y descansar. Bueno, gracias a Dios, hoy los tiene en su casita, los puede tener ahí cerca de usted a la hora de alguna situación que viniese, ¿va? Los puede cuidar. Pero cuando estaban en las escuelas, muchas veces uno
Pues yo cuando mis hijas estaban más pequeñas, yo pensaba siempre en un terremoto. Pues no siempre, ¿verdad? Pero cuando se hablaba, pensaba, ¿y qué vamos a hacer? Y a veces ya platicamos con ellas qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a juntar y dónde se tenían que poner. Pues teníamos que hablar realidades, ¿va? Pero interesante, aquí Dios oyó la voz del hijo de Abraham. ¿Por qué? Por causa de Abraham. Qué interesante, va. Oyó la voz. Aquí tenemos otro. Génesis 25, son diferentes, ¿va? Génesis 25, 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Pero fíjese que este muchacho, en este sentido, ¿va? Como era el hijo de la promesa, este había nacido por un milagro. Y este sí, ya en su genética traía lo que Abraham no tenía al principio, porque Abraham yo no veo que haya orado para que ella tuviera un bebé. Ese hijo que estaba orando aquí era el hijo que nació de milagros, hermano, cuando Abraham ya tenía, creo que 90 o 100 años, no me acuerdo exactamente, pero ya estaba muy avanzado de edad. Pero mire, el hijo en ese sentido, ya en su genética se había evolucionado y ya estaba orando por la esterilidad de su esposa y el Señor lo oyó, dice. Qué interesante, va. Por eso es que es bueno, hermano, que de alguna manera nuestros hijos, tal vez no a la manera de los fariseos, va, me voy a poner a que me miren, sino que los sorprendamos y que en algunos momentos hasta nos acompañan a orar. A veces mi hija, y creemos que está dormida y nos ponemos a orar, y llega y dice, mucha, es una palabra hebrea, guatemalteca, y de mucha, ¿por qué no me invitaron? O sea, pues creímos que estaba dormida, pero, o sea, que están dispuestos, pero eso, hacer a un muchacho, o sea, nunca enseñarle, que nunca lo mire orar, que nunca lo mire clamar, y querer que ahora, después de como 15, 20 años, querer hacer que él ore y que le siga, es muy difícil, tiene que empezar a sembrar lo que no pudo hacer antes. Puede hacer que no era cristiano, puede hacer que no sabía, puede ser que se acaba de convertir, ¿va? Cada cosa tiene su regla, ¿va? Pero en el caso de alguien que creció y que por pena, que no quiere orar, que yo oro solo, que yo oro en la calle, que yo oro en el carro, de plano va a tener hijos que ni saben orar y no saben que sus hijos oran. Pero yo conozco familias donde los niños también quieren ir a orar, medio dicen las palabras, pero hermano, yo hubiese querido tener a mis padres que me enseñaran a orar o a acompañarlos, por lo menos. A mí me van a otras cosas, hermano, que no me edificaron, más bien me decepcionaron. Pero mire qué lindo va. Ok, miremos uno más y abrimos ahí el tema. Bueno, esto es parte del tema. Génesis 24:10. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por el agua, dijo, oh Señor, fíjese su oración, oh Señor, Dios de mi Señor, Abraham. Mire cómo oraba. Y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí, de mi Señor Abraham. Es que él lo habían mandado hermano, a conseguir esposa para su hijo. O sea, él, fíjese, este siervo que ahorita era un siervo, pero había sido un esclavo. Entonces, y era de los más antiguos que tenía Abraham. Fíjese, interesante, sí conocía a su señor. O sea, a Abraham. Conocía también al señor de su señor. Por eso él podía clamar. ¿Dónde había aprendido ese egipcio? ¿Dónde había aprendido este que había sido un esclavo? De oír a Abraham orar. Y entonces Abraham no utilizó a cualquiera, utilizó al más viejo, al que tenía él más confianza, y me imagino que le conocía muchas cosas que había aprendido de él. Y mire, y una de las cosas que estaba haciendo, lo estaba haciendo diligentemente.
Lo estaba haciendo como el padre, Abraham le había dicho a él, que le dio instrucciones. Elías era un hombre que sabía hacer instrucciones, que sabía entender y oír instrucciones. Qué interesante eso, hermano. Pero fíjese, mire lo tremendo que dijo. Oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí yo estoy de pie junto a la fuente del agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar el agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. La que tú has designado para tu siervo, la que tú has designado. Fíjate que si él entendía que Dios estaba de por medio, que esto era muy, muy importante. Dice, designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, fíjese, qué tremendo, hermano. Sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre sus hombros. O sea, hermano, son de esas peticiones, de esas oraciones que son, ahí sí que inmediatas. Yo a veces, yo sé que hay oraciones que duran mucho tiempo. Aquí no es cuestión de que competencia, ¿van? Y tampoco es a quién oye más Dios o a quién no. Pero sí y no. Sí y no. O sea, ¿cómo está eso el pastor? Porque hay personajes como que no se tardó en responderle. Pero yo creo que todo esto, fíjate qué interesante, esto se dio como se dio porque era un plan de Dios. A veces tenemos nuestros planes, hermano. Y a veces queremos forzar, hermano, que los planes que tenemos nosotros, Dios los avale. Y no son los planes de Dios en nuestra vida. Queremos que Él avale nuestros planes y no nosotros nos ponemos en los planes de Él. Fíjese que así rapidito, una de las cosas que a veces nos ha pasado a todos, o a todos los muchachos les ha pasado previo a casarse, es que muchas veces sus padres, el pastor o varias personas les dicen, mira, no te conviene. No tenemos nada contra él, no tenemos nada contra ella, pero no nos hace clic. O si nos hace clic, le decimos por esta razón y por lo otro, y por aquí y por allá. Y hay veces, hermano, que yo, honestamente, muy raras veces, o puedo creer, ¿va? Porque la profecía, ¿para qué es una profecía, hermano? ¿Usted sabe para qué es una profecía? ¿Para qué es? No, ¿para qué sirve la profecía? O sea, porque hay gente que quiere a veces casar a sus hijos por una profecía. Y que si aquel cuate estaba pensando en otro, porque uno falla, hermano. La profecía es para instruir, para redarguir, ¿verdad? Pero no específicamente para ese tipo de... O sea, a veces uno quiere que las cosas se modifiquen, como que uno pudiera modificar, como a veces modificamos al pastor o a un siervo que lo engañamos, pero a Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Y queremos que nos vaya bien, y Dios está impidiendo que de todas maneras, pero nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad, diría mi abuelita. Y Dios se está oponiendo porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, hermano. Y entonces, y Dios no contesta, pues si ya con no contestar, usted ya sabe que eso no le conviene. Eligió mal, no oyó mal, ¿verdad? Pero fíjese que Pablo nos lo hace a veces más fácil todo. Dice, bueno, al que se quiere casar, pues que se case con el que quiera, media vez sea de cristiano, ¿eh? Fíjese, es sencillo. Pero a veces pues nosotros lo complicamos de una manera más grande, pero yo creo que sí debemos nosotros de una cosa como esta,
si tomar a Dios en cuenta. Mire, yo creo que para casarnos, lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta a Dios. Número 2, tomar en cuenta a nuestros padres. Número 3, pues si tiene pastor, tomarlo en cuenta a su pastor. Y si tiene hermanos, me refiero a hermanos carnales, ¿va? Pues cercanos, que lo conocen más que los hermanos que cada 8 se miran. Pues eso lo conocieron, crecieron con usted, y como lo aman, pueden ver algo que usted no mira. Aunque la decisión, la última palabra la tiene usted, por supuesto, ¿va? No nos vamos a casar por lo que a otros les gusta. No, definitivamente no estoy diciendo eso. Pero creo que en medio de la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque aquí se está hablando de una boda. Aquí de una conexión, de un conecte, pues. Pero un conecte a la manera celestial, que ya Dios ya tenía escogido, tenía cualidades. La mujer esta tenía que calificar porque el hombre con el que se iba a casar era un hombre muy importante, ¿va? Y esa es una figura de la iglesia y de Cristo, hermano. Interesante esto es, ahí hay mucho que hablar con respecto a eso, pero el punto que yo estaba viendo aquí es cómo es el mensajero. Mire, es un mensajero especial este. Este no estaba haciendo su voluntad. Él llegó a hacer la voluntad de su amo. Y su amo le pidió que hiciera la voluntad de Dios. Mire ese círculo virtuoso. Él le delegó un trabajo que se necesitaba de mucha sabiduría y sobre todo fidelidad. Y entonces viene el hombre y se va. Y busca, pero no solamente llevaba la instrucción del padre, ¿eh? de Isaac, de Abraham, sino también ponía al Señor de por medio. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces miremos algo acá. ¿A quiénes oyó Dios? Juan 11:38. Fíjese. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Eso ya lo sabía el Señor. Y Jesús le dijo: no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Fíjese. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Pero hermano, no había hecho nada. Se lo vuelvo a leer. No, ok, fíjese, le voy a leer del 11:40. Jesús le dijo: no te dije, ahí estaba reprendiendo a Marta. Y Jesús le dijo: no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, porque eso fue lo que él pidió. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Mi pregunta: ¿en qué momento oró? ¿Qué cosas, va? Pues sigamos leyendo. Por causa de la multitud que me rodea, hermano, él conocía al Padre. Mire, nosotros como hijos debemos de conocer primero conocer a nuestros padres terrenales. ¿Qué le gusta a mi papá? ¿Qué no le gusta a mi papá? ¿Qué le molesta? ¿Qué hago yo? Y que ya me lo ha dicho muchas veces que no lo hago y quiero agradarlo. Mire, yo tengo una sospecha que el hijo, que es así como le describí hace un ratito, con su padre terrenal, le es más fácil con Dios, porque se sujeta a autoridad, entiende lo que es la paternidad, entiende lo que es la cobertura, entiende lo que es la protección, entiende lo que es la obediencia. Porque si se le dice padre, el Señor eso dijo: ¿por qué me dicen padre? ¿O por qué me dicen Señor? Y si no me obedecen. Entonces, eso juega mucho en medio de la oración. Eso es parte del vaso. Y el Señor tenía suficiente
el padre tenía suficiente confianza en él porque lo estaba viendo cómo estaba siguiendo el itinerario que le había marcado. Porque él mismo decía que él no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad al que lo envió. Mire qué interesante. ¿Se recuerda aquello bien lindo que le dijo cuando fue a ver a la samaritana y llegaron los discípulos y le preguntaron, Señor, qué se había comido? Le dijo, no se preocupen, yo tengo una mejor comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando hay un hijo que hace la voluntad de su padre, hermano, yo creo que ni tiene que orar. Pues yo ya sabe qué es lo que va a hacer y el hijo ya sabe que le va a responder. Pero si uno, bueno, y por supuesto ahí se está jugando la fe. Es que yo creo que no se va a poder. Pues no se va a poder. Si usted cree que no, aunque ore 20 horas. Y a veces la gente cree que entre más repite algo y más repite, o se quiere convencer a sí mismo que tiene fe, o quiere convencer a Dios que usted tiene fe. Pues si solo con una vez, o solo con pensar, ¿va? Usted dentro de sí, sí, eso está de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Porque esa era una de las cosas. Porque fíjese y qué interesante. El Señor lo que estaba haciendo era algo que Él leyó. Se recuerda que un sábado Él abrió al profeta y empezó a leer. Y dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y que lo había ungido. Y da una cantidad de cosas. Ahí está todo lo que Él tenía que hacer. Y una de esas que él no se estaba saliendo del marco, no se estaba saliendo de lo que Dios le había autorizado, no estaba haciendo lo que él quería, él se estaba sujetando a las reglas y al itinerario que le había dado su padre. Entonces, como él sabía que estaba dentro de la obediencia, no tenía por qué esforzarse. Cuando uno no está dentro de la obediencia, tiene que gritar, tiene que patalear, tiene que pedirle a los hermanos que le ayuden y todo, porque pues quiere que Dios le obedezca, ¿va? Y usted le desobedece en todo. Entonces necesita que alguien le eche la mano, pero quién sabe si porque otro le ore. A veces se tarda, porque Dios quiere que usted entienda que no es así, sino tiene una forma en que Dios maneja. Tenemos que entender, conocer cuál es la cultura del reino, cuál es la forma en que Dios opera con su iglesia. El trato ahorita, hermano, es con la iglesia de Cristo. No hay otra entidad en medio de estos. No hay otro. Ahorita el Señor tiene sus ojos puestos. Ahorita digo porque estamos viviendo un tiempo presente. Tiene sus ojos puestos en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo nuevo, formado por todas las naciones, incluyendo hebreos. Israel no, está en stand-by. Israel lo tienen por un lado, lo van a tratar, tienen que clamar, tiene que pasarle. Israel no es el pueblo de Dios ahorita, aunque digan ellos como lo quieran arreglar. La Biblia dice que no. Además él le dijo, y otra cosa que hizo con Israel fue, le quitó el reino. Dijo, le voy a quitar el reino y se lo voy a dar a otro pueblo. Pero no se lo dio solo a un pueblo, sino se lo dio a la multitud de pueblos. De ahí extractó a todos los salvos. Mira qué interesante es eso, hermano. Entonces, fíjese, dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatarlo y dejarlo ir. Aquí hay mucho que hablar sobre esto, ¿va? Sobre los siervos, sobre la piedra, sobre la manera en que lo llamó, la manera en que oró. Pero no nos vamos a quedar ahorita por el momento. Fíjese, aquí resumimos estos versículos. Te doy gracias porque me has oído. Número uno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hermano, cada vez que lo oiga, dale gracias. Ser agradecido. Porque, ¿cómo se llama el tema? A quienes oyó Dios. Entonces, a los que le oye Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dale gracias porque me oíste. Y Jesús así lo honraba. Él no le decía, Señor, gracias porque no. No, para que lo oyeran todos, que siempre lo andaba honrando. Y fíjese que también el Padre, hay un momento que lo honra a uno.
Pero primero lo honró él. Y entonces el Padre, en 2 ocasiones, bueno, lo honró muchas veces, pero 2 muy claras, fue en el bautismo de agua y en el monte de la transfiguración. Jesús dijo, quitad la piedra. 1. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, las palabras de Jesús, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Mire que, hermano, qué aseveración. Yo sé que siempre me oyes. Ah, eso me gusta. No sé si a usted le gusta, pero mire, me emocioné. Dice, yo sé que, ese me encanta. Me gusta, me encanta, no, reprendo. Este, yo sé que siempre me oyes. ¿Usted o yo podría decir eso? Yo quisiera decirlo, pero por decirlo no se da, sino porque yo sé que es así. Él no estaba tratando a ver si salía o no. Él ya había entendido cuál era la forma para que siempre lo oyera. Y él le está juntando todas las veces que lo oyó. Dijo, yo tengo conocimiento que tú me oyes. Hermano, si usted y yo en la tierra tenemos ese conocimiento, ya le hicimos. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué daño nos pueden hacer, hermano? Que la vacuna, que no sé, que nada nos pueden hacer. Agua se va a hacer dentro de nuestras venas, porque Dios siempre, o Dios no permite. Para que no se pelee conmigo, ¿no? Porque ya todos tienen una forma de pensar. Está bien, respetamos su manera de pensar. Pero, hermano, no dice la Biblia que si comiéramos algo mortífero, si una serpiente, hermano, entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esos versículos? Hay que aplicarlos, ¿va? Entonces, yo ya le conté que yo lo vi, o más bien, yo lo oí. Que estábamos almorzando con el apóstol Sergio en Guatemala y el apóstol nos interrumpió ahí, estábamos echando una carnita. Y entonces el apóstol dijo, no, espérense mucho, ayúdenme, dijo. Acaba de pasar algo grave en un país de América del Sur. Y entonces, mientras oramos y todo, y se cortó, o cortaron, y al rato le volvieron a llamar al apóstol y le explicaron lo que había pasado. Que unos que se habían pasado, fíjese qué interesante, se habían introducido a la iglesia y se habían hecho pasar por cristianos y ellos llevaban un plan, matar a los pastores, intoxicarlos. Y entonces se ganaron la confianza del pastor y el pastor fue a comer. Pero como es de esos pastores que siempre ora, pues oró. Y dice que se puso a comer, se puso su baberito, ¿va? Para no mancharse, su baberito, y empezó a entrarle a la carnita. Y hermano, y dice que como tenía perritos de su casa, tenía esa mala costumbre, ¿verdad? Que se agarraba pedacito, uno para él y otro para acá, y los perritos tirados, hermano. Y empiezan a gritar todos de la casa, contando el tiempo, cuándo iba a caer el pastor, cuándo iba a caer la esposa del pastor, los hijos del... Y mire qué malos, hermano. Y qué misericordia de Dios, porque se convirtieron cuando vieron eso. Hermano, pegaban gritos, dijeron, no, ustedes no pueden estar vivos, ustedes tienen que estar muertos, se le echó un veneno, y ahí están los perros muertos. Pobre animalito, fueron corderitos, pero mire que por eso hay que orar siempre. Y no orar solamente por los alimentos, sino darle gracias por los alimentos. Señor, que no traigan ninguna enfermedad, ni una bacteria, ni nada de lo que nos quieren poner. Pero también gracias porque nos los permites. Ok, ¿qué otra cosa? Habiendo dicho esto, gritó, Lázaro, ven fuera. Mire que en ningún momento se ve que haya orado para qué. Es, los que oyeron la voz de Dios. No sé cómo voy de tiempo, pero vamos bien. Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó a Abraham y le dijo, ¿dónde estás? El Señor Dios llamó al hombre, perdón, a Abraham. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y llamó a Dios a Adán y díjole, Adán, ¿dónde estás? Esa es la versión Junema. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieres? Adán oyó la voz de Dios. Ahí oía la voz de Dios.
Esa era la bendición de estar en el huerto, que no tenía que tener un interlocutor o un intercesor. Dios descendía y hablaba con él, le aconsejaba, le ponía tareas, le puso la tarea de ponerle los nombres de todos los animales. Eso debe haber durado años, ¿va? Y muchas cosas platicaba con él. En el atardecer dice que bajaba el Señor a platicar con él. Pero fíjense, aquí, déjenme poner lo que sigue. Génesis 6:13. Entonces Dios dijo a Noé, déjame solo decirle lo que vi ahí. Eso era cuando estaban en armonía, cuando estaban en comunión. Pero ¿qué fue lo que rompió esa comunión? La desobediencia. Ya Dios cambió su forma de hablarles a ellos. Es más, los echó, dice una versión, del huerto. Y les cerró el huerto con querubines, con espadas. Ok, miremos Génesis 6:13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y Noé oyó la voz de Dios. Fíjense qué interesante. Y Noé oyó la voz de Dios. Pero hermano, cuando ya Dios le empieza a hablar a uno, también Dios oye tu voz. Esa es la comunión que he tratado de decirle, ¿va? Aquí, entonces Dios dijo a Noé, he aquí que decidió poner fin, lo estaba poniendo al día, le estaba anunciando cómo estaba la tierra y lo que iba a hacer. Tenía una comunión, ya lo había encontrado, ya lo había buscado y había visto que un hombre era limpio en todas sus generaciones, en su genética. Entonces Dios empezó a tener una relación con él, le puso un trabajo, igual que a Adán, que le puso a hacer cosas para mantenerlo ocupado. Aquí también dice que lo puso a hacer un arca para él y su familia. Pero o sea, fíjense, eso quiere decir, hermano, mire qué interesante. Dice, y estos fueron salvados Abraham y 7. O sea, 7 de su familia. Pero ¿por qué los pudo salvar? Porque primero Dios lo buscó y después Abraham tuvo una relación con él. Y te digo, me dijo. No como a veces dice uno, como una muletía. Dios me habló y tal vez ni le ha hablado, sino tal vez uno se imagina que le habló y no salen las cosas. Y a veces dice uno, de verdad que no me habló. Yo creí que me había hablado. Mejor no decir, hermano. Porque ya se acostumbró, Dios me dijo, y no salen las cosas. Entonces Dios no le dijo. Porque si le dijo, sí va a salir. Entonces mejor esperemos hasta que Él nos diga de verdad. Él tiene muchas formas de hablar, no solamente la audible. Habla por su palabra escrita, habla por profecía, habla por acontecimientos, hermano. Yo ya le he dicho, yo no sé qué le pasó a Noemí. Noemí, ya con la muerte de su marido, y ya era un llamado de atención. ¿Qué estás haciendo en una tierra maldita? Regresate a Belén, a la casa del pan. Y no, ella insistía. Es que yo no me voy, allá hay pobreza, hay hambre, yo no me puedo ver así. Era gente de dinero. Y entonces le matan a su primogénito, le matan a su otro hijo, hasta que se quedó sin familia, se quedó sola. Entonces entendió que Dios ya no la quería ahí. Pero hermanos, en la primera, cuando ya no nos salen las cosas, de alguna, porque estábamos hablando que Dios habla también por situaciones, ¿va? Esa es una manera que Dios está hablando. Y usted está oyendo la voz de Dios por lo que le está pasando. Entonces, nunca le ha pasado lo que le está pasando hoy. La pregunta sería, ¿por qué me está pasando? Si siempre todo le hace... Va, póngale en el área económica. Usted desde que vino a Estados Unidos, desde que vino ya lo estaban esperando al bajar el avión de una vez con el trabajo, de una vez el overall y todo. Porque sí, yo conozco gente que ya traía trabajo. Y hermano, toda la vida y todo. Y de repente, pum, pum, empieza a pararse todas las cosas. Y ya está en el Evangelio. Cuando venían ni siquiera estaba en el Evangelio.
Y entonces ya empieza a blasfemar. Y dice, no, pues yo desde que llegué, y pues y le doy a Dios, y ahora Guidón, y empieza a hablar tonterías. Deshace la comunión que iba bonita. Entonces, por eso dijo Job, ¿acaso solo vamos a recibir las cosas buenas de Dios? ¿Y por qué no las malas? Eso es un buen pensamiento, hermano. O sea, cuando te va a ir mal, deja de ser Dios y ya no le hablas y te enojas con él, como lo haces con tu compañera o con tu compañero, tu esposa. No. ¿Por qué? ¿Por qué si debemos de estar en lo bueno y en lo malo? No, ahora me voy porque todo está malo. No, hombre, tenemos que entrarle. Y entonces, en las buenas y en las malas. Entonces, aquí Dios estaba poniendo al día. Era un diálogo que tenía Noé con él. Y qué instrucciones para darle detalladamente qué era lo que Dios quería. Génesis 17:9, y dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Abraham oyó la voz de Dios. Aquí estamos poniendo los ejemplos cuando Dios le habla a uno. ¿A quiénes les habló Dios? Aquí, entonces usted está atendiendo la voz del Señor. Pero así es como que su oído se empieza a ejercitar. Y empieza también usted a demostrarle al Señor que lo que Él le pide, usted obedece. No, es que yo pienso, fíjate, Señor, que yo tengo mejor eso de 300 de Noé, eso de 300 de largo, yo pienso que está muy largo. ¿Por qué no le ponemos tal vez unos 250? ¿Va? Entonces, no, ya te dieron la medida. Y ya la palabra está escrita. ¿Qué la vas a modificar? No te va a funcionar. 4. Génesis 35:1. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, habita ahí y haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob oyó la voz de Dios. Jacob oyó la voz de Dios. Entonces, ahí estamos viendo un ejercicio. Ahí en cada uno sería un tema. ¿Por qué Jacob oía la voz de Dios? ¿Y por qué Dios le hablaba a Jacob? ¿Y cómo es que le hablaba a Jacob? ¿Desde cuándo empezó a hablarle a Jacob? ¿En qué momento le dejó de hablar? Porque hay momentos de que Dios les dejó hablar algo. Bueno, al pueblo de Israel les dejó de hablar 400 años. De ahí, en Malaquías, ahí se quedó muchísimos años sin hablar, y ahí aparece el Mesías. En Mateo ya. Es terrible, hermano. Cuando uno se da cuenta, pero yo creo que ahí nos vamos a ir quedando. Yo estaba muy habituado y cuando me convertí empecé a entender y Dios me empezó gracias a Dios, a enseñar esto. Pero en un momento que me estaba, no en mis 5 sentidos como el hijo pródigo, Dios me hizo sentir que no me oía. Hermano, qué terrible cuando usted se da cuenta que Dios no le oye. Y habla y pide y las circunstancias no cambian. Ahí tiene dos cosas: o tira la toalla y se va al mundo, o reconoce por qué razón ya Dios no le quiso hablar. Y la mayoría, déjame decirle que más del 50% deciden irse. Es excusa suficiente para irse de la iglesia. Y ya estaba a punto Dios de volverles a hablar, pero como Dios espera, tiene un tiempo para que cambien nuestro corazón, para que entiendan nuestro corazón. Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, y me ha enviado a vosotros. Moisés oyó la voz de Dios. 6, número 22:12, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam oyó la voz de Dios, pero usted que conoce la historia, pero no obedeció. No los pudo, mire, no los pudo mal. Y fíjese que él sabía, porque como es que el problema es que este hombre ya se había vendido, ya lo habían comprado. Y entonces, y él mismo le dijo, no se puede maldecir lo que ya Dios bendijo.
Ese es un principio que usted debe saber en su corazón y que cualquier que ande en la calle, lo que sea, que lo quiera maldecir y le quiera desear cosas, si usted sabe que Dios lo bendijo, rechazo, no te recibo eso, porque Dios ya me bendijo y la Biblia dice, incluso Balaán lo dijo, aunque ya estaba chanfleado, dijo una gran verdad, tenía verdades en su boca todavía. Digo, lo que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Entonces lo que nosotros debemos de buscar es que Dios nos bendiga. Pero ¿cuándo es cuando Dios nos bendice? Cuando le obedecemos. Los hijos obedientes reciben bendiciones y esa bendición les sirve como un escudo, hermano. No hay arma a los siervos, no solo para los pastores o lo de los 5 ministerios. Al que le sirve el Señor es un siervo. No hay arma forjada que prevalezca contra el siervo, ni lengua que haga que lo acuse en medio de juicio, hermano. O sea, por muy lengudo que sea su enemigo, no va a poder, lo va a vencer. Interesante, hermano, interesante eso, ¿va? ¿Y qué más? 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia. Es que mire esa plática, hermano. Ni a lo alto, mire qué detalles. Pero mira a quién le estaba hablando. Sí, mire, hago una pausa en esto. Mire, hago una pausa. Dice, pero el Señor dijo a Samuel. Pero ¿desde cuándo Dios le habló a Samuel? Desde que era un niño. Desde que lo fue a dejar la madre. Desde que lo dejó, Elí lo fue a dejar, fíjate, lo puso en donde estaba el arca. Elí estaba mal. Sí, ahí era donde habitaba el Señor. Ahí no era un lugar de cunas. Si era el lugar de habitación del Señor, no era la habitación de los niños, la casa de cunas. Pero Dios ahí le empezó a hablar, hermano. Mire, desde niño le empezó. Eso tiene una enseñanza para nosotros. Desde que somos niños espirituales, Dios empieza a trabajar nuestro oído para que podamos oír la voz de Dios. Porque acuérdense que hay 3 voces, hay un montón de voces. Están las voces de los hombres, está la voz de la serpiente, está la voz de Dios, está la voz suya, adentro esa vocecita también lo puede confundir. Dice, cree que es Dios porque viene de adentro y es su interior, que tal vez ni está bien, y lo hace torcerse, ¿no? Entonces, tienen una... Es como los músicos. El músico, yo a veces oigo cuando están ensayando, y qué lindo se le echaron buenas, y después platico con el que sabe, me dice, no, todavía no la hace. ¿Cómo que no la hace? Si yo bien emocionado, yo la oí lindo, pero yo no tengo oído de músico, pero digo, aquel lo oyó. Entonces, así debemos de hacer nosotros. Mire, yo quiero orar, ¿me permite que ore por usted? Mientras usted se acomoda, le voy a poner un versículo acá. A ver si lo encuentro así rapidito. Es de Apocalipsis 1, creo yo. Aquí está. Mire, Apocalipsis 1:3 tiene 3 llaves que son importantes y está del principio, donde Dios nos está diciendo ciertas indicaciones para leer la profecía. Dice, bienaventurado el que lee, número 1. Entonces debemos de tener nosotros una buena condición, un buen deseo, el deseo de leer la palabra. Vamos a leer también por los que no pueden leer, se cansan y no quieren leer. Los que oyen, puede ser que estén sordos, puede ser que hayan oído otra voz y les cambió, ya no identifican la voz del Espíritu. Y los que guardan, son los que entienden. Solo el que entiende puede guardar lo que oyó, porque al entender sabe que es un tesoro. Y en la parábola de Mateo 13 dice ahí que los que oyeron y entendieron dieron fruto.
Entonces, estos que guardan definitivamente van a dar fruto. Entonces, yo quiero empezar orando por aquellos que hermano, no nos pusieron desde niños a orar y que no tenemos ese buen hábito. O tal vez tenemos el hábito de leernos más el periódico, las noticias, que las noticias del cielo. Pues estamos equivocados. Ahorita que usted ya es cristiano, usted debe de utilizar ese tiempo. Las noticias son noticias malas. En la Biblia están las buenas, el Evangelio, las buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por tu pueblo, Señor, bendito Dios, que esa pereza espiritual o esa dificultad para leer, Señor, esa pereza, Señor, que muchas veces tenemos, Señor, esa falta, Señor, de amor por tu palabra, por leer, Señor, esa falta de interés, Señor, de leer las cartas de amor que tú nos has mandado, Padre, despiértanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quita ese espíritu, Señor, que puede estar molestando, Señor, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, que no le hemos dado la importancia a tu palabra. Yo vengo reprendiendo en el nombre de Jesús toda pereza espiritual, todo problema en la lectura, Señor, que a partir de hoy, Señor, que venga el hábito de poder leer tu palabra con amor, con orden, con diligencia. En el nombre poderoso, leer las instrucciones, las cartas de amor para la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que destape los oídos de tu pueblo, Señor. Tal vez no oyen, pero no oyen claramente, Señor. Nosotros venimos en el nombre de Jesús, quitando toda contaminación, Señor. De donde haya venido, le ordenamos que sean destapados los oídos y que puedan recibir y oír la buena palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y también que tu pueblo aprenda, como tercer paso, a guardar lo que ha leído, lo que ha oído, para producir frutos que sean agradables a ti y que traigan beneficios a nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.